es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Se detectaron 2 nuevas cepas de coronavirus en Uruguay. Se trata de una nueva variante de la brasileña y una británica. Rivera abandonó la zona roja de Harvard por un descenso en la curva de contagios y flexibilizó medidas. Ya no quedan departamentos en el máximo nivel de alerta. Peñarol y Nacional empataron 0-0 en el primer clásico del año que se disputó en el campeón del siglo. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias que son destacadas a esta hora. Se detectaron 2 nuevas cepas de coronavirus aquí en nuestro país. Se trata de una variante de la brasileña y otra originaria del Reino Unido. Hay 5 casos de la brasileña que ingresaron por los departamentos de Rocha y de Rivera. Así fue informado por los científicos en una conferencia de prensa de la que participaron la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y también el Ministerio de Salud Pública. Nosotros analizamos 11 muestras de frontera de los departamentos de Artigas, Rivera y Rocha, y lo que vimos fue que en 5 muestras de estas 11 identificamos la variante P.2, que es muy prevalente en Brasil, pero no se había identificado antes en Uruguay. ¿Sí? La encontramos en la ciudad de Rivera, no sé si la ven en la tabla en rosado, en la ciudad de Rivera, en 2 muestras en la ciudad de Rocha y 2 en la ciudad de Castillos. Todas estas muestras fueron diagnosticadas positivas por el Sanatorio Americano. Lo que vimos, además, es que hubo 2 introducciones independientes. No sé si ven mi cursor, creo que no, pero en el árbol que está a la derecha podemos ver que hay 2 grupitos en verde, que son los 2 grupitos de las muestras uruguayas, y vemos que al menos hubo 2 introducciones independientes, una en Rocha y una en Rivera. Además, también pudimos estimar la fecha de entrada de esta variante P.2 y la localizamos más o menos a mediados de diciembre. El primer estudio confirmado de reinfección en Brasil es justamente con esta variante P.2, es decir, una persona que ya estuvo infectada quizás con alguna otra variante se reinfectó otra vez con esta variante P.2. Y por otro lado, lo que se observó es que esta variante es actualmente la más frecuente en Río Grande do Sul y en varios estados brasileños también. Y datos muy, muy recientes, provenientes de todo este consorcio y también encabezados por el doctor Iraola, de alguna manera nos dicen que existe también la posibilidad de que la variante británica, esto es de hoy de mañana, esté presente en el país, pero seguramente confinada, ya que entró por alguien que lo hizo el 20 de diciembre al país. Lo que sí se sabe de la cepa británica es que la misma tiene 50% mayor capacidad de transmisión. Esto se sabe por datos de secuenciación, esto se sabe por experimentación con el virus y esto se sabe también por datos epidemiológicos. Lo mejor que podemos hacer frente a la generación de las cepas es vacunarnos lo antes posible, porque las vacunas han demostrado ser igualmente eficaces para estas variantes. Vamos a seguir en este tema porque la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública conformaron un grupo que investigará las distintas cepas que circulan en nuestro país. En el día de hoy estamos anunciando un nuevo consorcio que va a hacer un seguimiento, yo diría que día a día, de la caracterización genómica del SARS-CoV-2, que nos va a permitir también tener elementos para las políticas públicas. Y esto es central. Importa desde el punto de vista de la generación de conocimiento e importa también como plataforma imprescindible para sostener políticas públicas en épocas de incertidumbre y en donde conocer las características biológicas del proceso que estamos afrontando es clave. El consorcio que estamos proponiendo para hacer vigilancia epidemiológica en tiempo real o genómica en tiempo real, en la cual las preguntas que nos planteamos es monitorear las posibles mutaciones que puedan cambiar características del virus, es monitorear los movimientos del virus
a nivel del mundo. Y es monitorear, por sobre todas las cosas, el efecto de estas posibles mutaciones en las tan ansiadas medidas como por ejemplo las vacunas, como por ejemplo otras que ya existen, el diagnóstico y como también el tratamiento. Vamos a compartir los principales datos proporcionados por el Sistema Nacional de Emergencias. Se registraron 11 fallecimientos por coronavirus aquí en nuestro país y se detectaron 548 nuevos casos. Se llevaron a cabo, se procesaron en realidad 7.829 análisis en el día de ayer, detectándose 548 casos nuevos de coronavirus. De esos 548 casos, 223 son de Montevideo, 117 de Canelones, 31 de Rocha, 27 de Maldonado, 25 de Tacuarembó, 15 de San José, 14 de Cerro Largo y también en Salto, 13 en Río Negro, 11 en Paysandú, 10 en Durazno, 9 en Colonia, 9 en Soriano, 7 en La Valleja, 6 en Florida, 5 en Artigas, 1 en Rivera y 1 en 33. Además, lamentablemente se confirmaron en las últimas 24 horas 11 nuevos fallecimientos asociados a la enfermedad, 6 pacientes de Montevideo, 94, 88, 77, 73, 71 y 32 años. Esta situación de 32 años se trata de una funcionaria del hospital policial, una joven enfermera de ese centro asistencial que lamentablemente falleció en las últimas horas asociada al COVID-19, una persona que se desempeñaba, como decíamos ahí, en el hospital policial y que lamentablemente falleció. Ayer hubo un comunicado por parte del Ministerio del Interior diciendo que el 15 de enero la funcionaria había dado positivo y que había experimentado una desmejora de su cuadro clínico, por lo que el 21 de enero había ingresado a CTI. Sorprende e impacta sobre todo porque es una joven de 32 años, como le decíamos. 2 pacientes de Canelones, de 88 y 83 años, un paciente de Maldonado de 96 años, uno de Tacuarembó de 93 años y uno de Rivera de 80 años. Tenemos 464 defunciones asociadas a la enfermedad aquí en nuestro país, mientras que hemos reducido la cantidad de casos activos, 5.931, y tenemos 90 personas, bien digo, cursando la enfermedad en cuidados intensivos. Y otra de las noticias que hay para destacar, vinculadas también al nivel de contagios, es que nuestro país sigue reduciendo su índice Harvard, ahora estamos en 15,91, y que por primera vez en varias semanas no tenemos ningún departamento en índice rojo. Es decir, ya no solo ni a nivel nacional estamos en índice rojo de Harvard, sino que también, por ejemplo, Rivera, que ayer tuvo solo un caso positivo, ahora también está en color naranja y de hecho Montevideo tiene mayor promedio de contagios en los últimos 7 días. Lo que se destaca, insisto, es ningún departamento en rojo, muchos departamentos en amarillo, unos cuantos en naranja también y Flores que mantiene su nivel de contagio en color verde. Precisamente por esta situación, por el descenso en el número de contagios en el departamento de Rivera, las autoridades locales decidieron flexibilizar las medidas adoptadas. Estamos en condiciones de enunciar nuevas medidas muy favorables en relación a la reactivación de distintas áreas. En el área deportiva se realizará la apertura de los gimnasios, aperturas de las canchas de fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 11, con todos los protocolos sanitarios en relación a esta actividad, que básicamente insistimos en que no se usen los vestuarios, sin la presencia de públicos, sin el funcionamiento de las cantinas, uso de tapabocas luego de finalizada la actividad deportiva y evitando fundamentalmente la aglomeración y las reuniones luego de terminado el evento deportivo. En relación a los centros religiosos, amerita una mención especial. En estos últimos días se ha hablado mucho en el medio y nosotros, y cuando digo nosotros decimos la Departamental de Salud, la Intendencia, los equipos fiscalizadores de la Intendencia, del Ministerio del Interior, lejos de tener la intención de enfrentar a los centros religiosos, a pesar de que algunos no se ajustaron a las medidas, prácticamente el 98% de los centros religiosos no tuvieron este tipo de actividad, pero los que tuvieron, nosotros nos hicimos presentes en forma responsable, tratando
de dirigir las medidas para proteger al resto de la comunidad. En ese sentido fue que desplegamos esta actividad. En dichos centros religiosos, al día de hoy, podemos anunciar la apertura, la actividad presencial en estos centros, indudablemente cumpliendo todas las medidas sanitarias que manejamos y con una activa actividad de fiscalización en los mismos. En el departamento de Paysandú también se flexibilizan medidas, se habilitó la realización de fiestas, pero bajo estrictos protocolos sanitarios. Recordemos que ha sido de los sectores más golpeados, ¿no? De los sectores más golpeados porque desde la pandemia han tenido cero actividad y bueno, venimos auscultando la realidad y la realidad indica también de que primero hay una situación controlada en materia de la pandemia o de coronavirus en Paysandú, por suerte, y esperemos seguir así. Segundo, los pocos casos que hay están vinculados a contagios intrafamiliares de otros contagios, o sea, hay un seguimiento importante y se mantiene un seguimiento del hilo epidemiológico. Y hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de incidencias o brotes de fruto de aglomeraciones en algunos de estos sectores, quizá de forma clandestina, podríamos decir, o el no cumplimiento del protocolo en otras áreas. Entonces, seguir teniendo a la gente esperando, expectante de poder comenzar o retomar su actividad, aclaremos, ¿no? Con estricto apego a los protocolos sanitarios. Creo que también era un poco resentir esa parte de la economía que estaba esperando ser reabierta y bueno, lo que acordamos es, se abre la puerta, se abre la canilla, con la condición, por supuesto, de el estricto apego al protocolo sanitario. El Fondo COVAX anunció que finalmente Uruguay recibirá por este mecanismo unas 172.800 vacunas de AstraZeneca. La información fue proporcionada en un documento publicado por el Fondo de la Organización Mundial de la Salud. Son 172.800 dosis que alcanzarán para inocular a 86.400 personas, ya que para la inmunización se requieren 2 dosis. En el documento se estableció que las vacunas serán elaboradas en el laboratorio SC Bioscience de Corea del Sur. La fecha de llegada será ajustada en los próximos días en una reunión que sostendrán autoridades del gobierno y el representante de la OPS-OMS en Uruguay. En su momento, nuestro país se inscribió reservando 1,5 millones de vacunas en este fondo que alcanzaría para inocular a 750.000 personas. La gestión es independiente a las negociaciones que se llevaron a cabo para obtener 2 millones de dosis de Pfizer y 1.750.000 de Sinovac. Y en estas últimas horas el presidente de la República realizó varias precisiones en relación a las negociaciones para la compra de vacunas. Luis Lacalle Pou confirmó que en el caso de la vacuna china, la negociación se realizó directamente con el laboratorio, con Sinovac. Los teléfonos, los mails, los llamados, las cartas con todos los laboratorios y algunos gobiernos datan de hace mucho tiempo. Entre ellos, una carta al presidente chino que ya tiene algunos meses para solicitar el apoyo para conseguir las vacunas. Lo mismo nuestro embajador en China, lo mismo con la embajada de China acá, y el final de todo este proceso, como se dio con varias vacunas, es directamente con Sinovac, como ya le hemos dicho, que fue con quien hicimos el acuerdo. Con Butantan tenemos una carta. No tenía esta pregunta que era una de las posibles, pero te puedo dar la fecha después, que recuerdo que en su momento lo descartamos porque si bien se podía avanzar en el acuerdo, era muy tarde la provisión de vacunas que podíamos tener. Por eso es que empezamos a buscar por varios lados, no solo en lo que hace la vacuna Sinovac, sino varios otros los laboratorios. Con Sputnik, ustedes ya saben, vino el embajador ruso, estuvo con Delgado, con Salinas. Foco no hemos puesto en ninguna en especial. Le contesto lo mismo que a tu colega recién. Hablamos con muchos laboratorios. Obviamente, las dosis que hoy estamos teniendo, ya sea la de Pfizer, ya sea la de Sinovac o la del COVAX, se va achicando la necesidad del país. El sábado que dimos la conferencia conversamos sobre nuestro diálogo, nuestra negociación con otros laboratorios. Cuando lleguen a buen puerto o al otro,
les contaremos a ustedes cuáles son. Sobre lo último, los precios creo que forman parte de la confidencialidad, creo. Si no lo es, los van a tener. Algunos ya empezaron a sacar cuentas de almacenero en un papel, si habíamos dicho 120 millones y compramos tanta vacuna, ¿cuánto pagamos por la vacuna? Es equivocado, capaz que nosotros no fuimos del todo claros y por eso aprovecho a decirlo una vez más. Nosotros le pedimos anticipadamente al Tribunal de Cuentas que esto puede llegar a ser, los 120 millones de dólares, el total de lo que el país gaste en vacunas. Que no quiere decir que lleguemos a eso. Veremos cuáles vacunas compramos, cuántas dosis compramos, el precio de cada una de ellas, y ahí sí, a lo almacenero, algunos harán la cuenta y ustedes sabrán cuánto gastó totalmente el país en las vacunas para los uruguayos. Tiempo de abrir el capítulo internacional. Crecen los contagios de coronavirus en Brasil, Colombia y también en México. México, Colombia y Brasil reportaron un alza en las infecciones de COVID-19 en la última semana, según informó la Organización Panamericana de la Salud. Brasil, con más de 226.000 decesos, y México, con más de 159.000, están ubicados como segundo y tercer país del mundo con más víctimas mortales por la pandemia en términos absolutos, después de Estados Unidos. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 1.800.000 personas se contagiaron y más de 47.000 fallecieron. Las vacunas siguen siendo la esperanza para dejar atrás la pandemia. El organismo COVAX de la ONU publicó la lista de los primeros países que recibirán dosis para inmunizar a los más vulnerables y al personal de salud, entre los que se encuentra Brasil. En Europa avanza la inmunización y Reino Unido anunció que más de 10 millones de personas recibieron ya al menos la primera dosis. El Vaticano informó que el Papa Francisco ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, completando la inmunización. En España se superó el umbral de los 60.000 fallecidos y el gobierno, retrasado en las vacunaciones, estaría dispuesto a utilizar la vacuna rusa si es autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. Por su parte, la Unión Europea está dispuesta a autorizar la inmunización china y rusa si abren sus expedientes y muestran transparencia. Hacemos una primera pausa en la información, volvemos enseguida con los ecos que dejó el primer clásico del fútbol uruguayo de este año. Ahora, los jugos con Aprole tienen precios nunca vistos. Encontrá todos los jugos con Aprole de 1 litro a 76 pesos y los de 250 mililitros a 29 pesos. Refrescate con los jugos más ricos. Llegó el momento y vos lo sabés. En Macri comenzamos nuestra clásica liquidación. El momento ideal para calzar a toda la familia. Con lo último de esta temporada. Calzado, vestimenta, accesorios. Para todos. 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Hasta en 3 pagos sin recargo. Vení a aprovechar. Vos sabés que te conviene. Como siempre, en Zapatería Macri. Lo adelantábamos antes de la pausa, ecos del primer clásico del año. Peñarol y Nacional empataron 0-0 en lo que fue este clásico que se disputó en el campeón del siglo. Los dos equipos terminaron con 10 hombres y fue destacada la actuación de los arqueros. Un primer tiempo con movilidad, con llegadas, con Torres y Giovanni González por la derecha, complicando y mucho a Oliveros con ese 2-1. Ocampo, que aparecía junto con Pablo García, siendo importantes, ese cabezazo de Vergesio. Acá Terán es el que empieza a probar de afuera con la cancha mojada, era por ahí lo ideal, lo pensado. Primero da rebote el arquero, acá termina con ese remate ancho. Los intentos de Terán. En gran pase de Neves y gran definición después de Ocampo, que obliga a una gran atajada del arquero Kevin Dawson. Es muy bueno el enganche, el disparo fuerte y el arquero que evitaba la apertura para Nacional. Torres tirado a la derecha. En el primer tiempo fue importante, no fue un gran partido de Torres, pero sí en la primera parte fue importante para Peñarol. No así en el complemento. Esta jugada por muy poquito no llega
Por el segundo palo Terán. El centro de García y el cabezazo forzado de Vergesio, que jugó un buen primer tiempo, interesante también. Necesita más de García Nacional, como necesita mucho más de Urreta Peñarol. Está la más clara. Torres, por el huequito que quedaba, se la da Terán frente al arco. Un remate muy débil. Si bien iba esquinado, termina siendo fácil para el arquero Rochet. Sean en el primer tiempo las situaciones. Esta es buena de Ocampo, tirado a la derecha. Busca alguna pierna, algún pie que empujara esa pelota y nadie llegó. En el segundo tiempo se vino la lluvia y la normalidad. Fue un partido aburrido, sin muchas situaciones, más allá que hay un par de atajadas muy buenas, pero bajó el ritmo. Obviamente el transcurrir de los minutos llevaba a que se tuviese más cuidado. Este es el remate de Terán que contiene el arquero. La Borda, que regala una pelota increíble, se la deja a Terán, que saca un zurdazo muy bueno, tan bueno como la tajada de Rochet, que valió el partido. Buena la respuesta del arquero. Eso fue lo último de Terán. Allí se lesiona en ese remate. Y cuando salió Terán ya estaba Olivera en la cancha. Denis Olivera entró por Urreta. Es difícil. Es difícil. Los dos jugaron muy mal. No fue solución. Sin velocidad, sin desborde. Acá se la entrega Lores al arquero, que tampoco fue solución en un cambio tardío de Giordano. Quédense con esta imagen para ser bueno con Matonte. Es un jugador que se tira hacia adelante, volando y choca al rival. Claro, en esta toma de enfrente se ve que intenta traer las piernas para no golpearlo con plancha a Oliveros. Pero en la primera imagen la que tiene que sancionar el árbitro, y más allá de la polémica, hay que ser justo con la primera. Después la segunda amarilla para Armando Méndez. También yo creo que terminan siendo bien expulsados los dos futbolistas en un partido que, reitero, hizo un poco más Peñarol. Dólar 41.25 a la compra, 43.65 a la venta. Euro 48.42, 53 pesos. Real 7 y 9 pesos. Peso argentino 005-055. Unidad indexada 4.778. Unidad reajustable 1.291,77. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. Mi nombre es Luis Hermida y soy comerciante. Desde hace más de 20 años estamos en un emprendimiento familiar. No, arrancamos con una provisión chiquita y con el correr de los años le anexamos carnicería. Y desde que la trajimos y vimos que la llevaban y bueno, y lo entró curiosidad y lo decidimos en probarla. Y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas. Es una yerba suave, rica, no se lava. Toma más de un termo y no se lava, una yerba buena. La verdad que rinde un disparate. De pago en pago. Yerba. Como rinde más, cuesta menos. De pago en pago. Claro que sí. Avanzamos con más noticias en esta primera edición informativa. Los presidentes de Uruguay y de Brasil analizaron de forma conjunta la posibilidad de flexibilizar el Mercosur. El presidente uruguayo se manifestó satisfecho y contento por la reunión que mantuvo con Jair Bolsonaro en Brasilia. Buenas tardes para todos. Una reunión muy buena con el presidente Bolsonaro, con el ministro Araujo y con el resto de los ministros, en esta diplomacia presidencial que para nosotros es muy importante hablar directamente. Nosotros tenemos temas que nos unen, temas que son de interés de cada uno y temas que nos pueden desunir, que puedo decir tranquilamente que han sido nulos en este caso. Me voy para Uruguay, presidente, muy satisfecho,
muy contento, porque cuando encontramos temas y caminos que hacen bien a la región y fortalecen tanto a los pueblos brasileños como los uruguayos, para nosotros es una entera satisfacción. Quiero hacer hincapié en dos cosas que decía el presidente Bolsonaro y que repetían los ministros. El primero, pertenecemos al Mercosur, vamos a cumplir 30 años de esta asociación y como toda asociación hay que reverla y mirarla. Y el próximo paso en este mundo moderno es la flexibilización para que cada país, aún perteneciendo, pueda avanzar. Lo segundo, lo decía recién uno de los ministros, la hidrovía, en este caso las hidrovías, la de las lagunas en el este de nuestro país y la posibilidad de avanzar en la hidrovía del río Uruguay, que tanto podría beneficiar a Uruguay, a Argentina y a parte del sur del Brasil. Vamos a invitar al presidente Fernández para hacer un estudio de prefactibilidad del mismo. Por supuesto que tenemos una agenda muy grande que tratarán los ministros, pero hoy me vuelvo a mi país con la noticia de que hemos coincidido en la enorme cantidad de temas que es la libertad de nuestros pueblos, la prosperidad de nuestros pueblos y, por supuesto, la buena relación y la comunión, en este caso, de Uruguay y Brasil. Así que, presidente, me alegro mucho de haber tenido esta reunión y a ustedes muchísimas gracias. Nos vamos a la respuesta del presidente de Brasil. Jair Bolsonaro agradeció la visita de Luis Lacalle Pou y dijo que Uruguay es um país amigo. Eu trouxe aqui o presidente do Uruguai, que nos visita nessa data, uma visita informal. Acabei de almoçar com ele. Muita coisa na informalidade, mas alguma coisa, obviamente, e tratamos. O Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também da possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países. Falamos um pouco de energia também e de infraestrutura. Temos alguns projetos muito importantes em conjunto e eu vou destacar dois. Primeiro, a dragagem da Lagoa Mirim, que vai fazer com que a hidrovia do Mercosul se torne uma realidade, um projeto que está bem equacionado e a gente tem condições de fazer. E o segundo projeto de integração é a ponte do Jaguarão, a segunda ponte do Jaguarão. Existe uma ponte lá bastante antiga, que é a ponte Barão do Mauá, que a partir do momento que a gente consiga fazer a segunda ponte, a gente vai revitalizar, restaurar essa primeira ponte. Nós gostaríamos de destacar a integração energética. Em face da crise hídrica que o país passa, o Brasil passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina, e isso mostra que essa integração é importante para a segurança energética dos países e nós estamos trabalhando para que ela cada vez aumente mais, chamando outros países do Mercosul a participar. Também tratado com o presidente do Uruguai, o nosso ministro Ernesto Araújo, uma possível reunião dos 4 presidentes do Mercosul, possivelmente para o final de março. O Uruguai é um país essencial na nossa parceria dentro do Mercosul, com uma visão muito semelhante à nossa e que queremos levar para um encontro dos 4 presidentes, também com os presidentes do Paraguai e Argentina, em março, 30 anos do Mercosul, e ver o que pode ser feito para redinamizar o Mercosul, algo que já estamos fazendo, mas para levar mais adiante ainda isso. E acho que vocês viram a pauta muito importante em várias frentes com o Uruguai, infraestrutura, por exemplo, mencionou o ministro Tarcísio, tem questão também do factibilidade da hidrovia do Rio Uruguai, enfim, na parte de integração fronteiriça, o Uruguai foi um país com o qual nós nos entendemos perfeitamente durante a pandemia, então isso tudo mostra a nossa irmandade e a qualidade da relação. Y vamos a los detalles de estas hidrovías que Uruguay y Brasil se proponen mejorar de forma conjunta y cuáles serían las repercusiones de esta medida en nuestro territorio. El gobierno uruguayo impulsa 2 hidrovías que permitirían a los productores bajar costos de exportación. Una en el este del país depende en gran medida de que Brasil realice algunas inversiones en sus lagunas. La del río Uruguay requiere de obras en nuestro país y Argentina, pero si se sumara a Brasil podría extenderse hacia el norte varios kilómetros. Lo que quedamos con el presidente Bolsonaro, que estuvo de acuerdo,
tiene gente muy interesada en el sur de su país en este proceso, en este proyecto, es invitar al presidente Fernández a un estudio de prefactibilidad. Les cuento que en el día de ayer estuve reunido con la gente de la CAF y como sabíamos que íbamos a hablar de este tema, le pedimos a ver si había financiamiento para un estudio de este tipo, que obviamente hable de la viabilidad logística, económica y la ambiental para un proceso de este tipo, que como ustedes ya saben, entre otras cosas, sugiere un bypass a la represa de Salto Grande. En la reunión se mencionaron otras obras de infraestructura. Brasil reiteró el interés de que se construya un segundo puente sobre el río Yaguarón en la frontera con Cerro Largo. Hoy jueves el tiempo se presenta templado con cielo nuboso. La temperatura máxima prevista para hoy es de 23 grados. Mañana, viernes, estará cálido con cielo despejado. La temperatura mínima prevista para mañana es de 18 grados y la máxima de 28. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará cálido con cielo despejado y algo nuboso. En la zona norte estará cálido con cielo despejado. En la zona este también estará cálido con cielo despejado y algo nuboso. En la zona sur estará templado a cálido con algunos chubascos, mejorando. Hasta aquí las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes. Fue una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Depiladas, naturales, únicas, afeitadas, sensibles, tatuadas. No importa cómo sean,